Vertiginosa historia de la danza moderna y de la danza contemporánea. Danza moderna, reacción a la danza clásica. Danza clásica, quinta posición, rodillas hacia los lados, superación de la gravedad, tutú, zapatillas de punta, contacto con la punta de los pies. Isadora Duncan, fuera tutús, fuera puntas, pies descalzos, túnicas, libertad, naturaleza. Marta Graham, naturaleza interna, latido del corazón, dindam, dindam, concentración, expansión, contract, release, movimientos dramáticos, emocionalidad, tragedia humana, Medea, Antígona, Shakespeare, José Limón, eje, fuera de eje, equilibrios, desequilibrios, suspensión, caída, recuperación, balanceo, alegría. Merce Cunningham, bailarín de Marta Graham, fuera contracción, fuera motor emocional, no more drama. Curvas, curvas, curvas. Recuperación del bagaje clásico, nuevas posiciones. La técnica es importante, pero las ideas, los conceptos son igual de importantes. El espacio, utilizar todo el espacio. Todos los rincones son importantes. El espacio también baila. Postmodern dance. El cuerpo es más que un músculo. Articulaciones, líquidos, energía, improvisación, técnicas marciales, meditación, yoga. Esto en Estados Unidos y en Europa. Dos guerras. Destrucción, miseria, horror. Mary Whitman, expresionismo. Kurt Joss, la mesa verde. Tristeza, cuerpos rotos, fragilidad. Pina, Pina Bausch. Vivencias humanas. Emocionalidades, un cuerpo frágil, un cuerpo que llora. El bailarín también puede llorar, también puede cantar, también puede actuar. Y después de Pina, ¿qué? Buenas noches, buenas tardes. Me llamo Tony y hoy me gustaría explicaros una sesión, una explicación, una lección sobre una conferencia sobre la danza actual. Acabáis de ver un breve resumen, por cierto vertiginoso, sobre una conferencia que hago de la danza moderna y de la danza contemporánea. Abarca hasta la coreógrafa alemana Pina Bausch. Y más de una vez, al acabar esta conferencia, me decían, ¿y después de Pina? ¿Qué? Así que pensamos que no estaría mal explicar qué se ha hecho en danza desde los 80 hasta hoy. Pues bien, a partir de aquella pregunta nos pusimos a elaborar este relato. Después de Pina. Pues después de Pina Bausch pasan muchas cosas. En nuestro país son años de efervescencia, de creatividad, de curiosidad. Empezamos a abrirnos al exterior, París, Londres, Nueva York. En nuestro país es el surgimiento de las compañías independientes de danza. Hay, sin embargo, dos acontecimientos históricos que enmarcan este trayecto. El primero es la caída del muro de Berlín el otoño de 1989, que inicia una etapa después del desmembramiento de la Unión Soviética, pues una etapa, podríamos decir, más abierta, más libre, sin fronteras.
el segundo acontecimiento será otra caída. La caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que inicia una etapa de inseguridad, miedo, vulnerabilidad, incertidumbre, precariedad. Pero volvamos a Berlín. Recuerdo que estábamos allí ensayando, haciendo lo que hoy se llama una residencia artística. Y oíamos, mientras trabajábamos, un sonido constante, como así, clic, 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 clic. Después supimos que era. La gente estaba rompiendo el muro. El muro de Berlín se romperá en 1000 fragmentos diferentes. Las artes en vivo también. Y la danza, como todas las artes, también se multiplicará y fragmentará en formas y tendencias de todo tipo. Podríamos decir que los años 80 son los años de las compañías de danza. La danza se enriquece de bailarines y coreógrafos de procedencias muy variadas. Biólogos, arquitectos, psicólogos, profesores de artes marciales, directores de cine, de teatro, músicos, hasta jardineros. Después de esta euforia creativa, vendrán los estragos del SIDA, las guerras de la antigua Yugoslavia, la guerra del Golfo, los conflictos étnicos, religiosos, económicos, que generarán muchas preguntas, que se irán extendiendo a través de finales de los 90, principios del 2000. Sí, generan preguntas. La danza también se hará preguntas. Incluso llega a interpelarse a ella misma. Hasta llega a negarse a sí misma. Es la aparición en Francia de la no danza. Estamos hartos de saltar como cabras, dirá Alain Buffard, uno de sus representantes. Los bailarines toman la palabra, comienzan a poner en juicio las compañías donde trabajan, sus trabajos, sus visiones artísticas, sus valores creativos. Reivindican su derecho a ser autores. Reivindican su derecho también a pensar. La danza también puede ser inmovilidad. La danza también puede ser reflexión, pensamiento, filosofía. ¿Qué es danza? Hoy. Hoy vamos a ver un espectáculo de danza y ¿qué ves? Gente bailando. No necesariamente. Hoy la danza pueden ser muchas cosas. Muchas cosas. Mejor dicho, muchas cosas pueden ser danza. Además de que hay muchas tendencias, unas tendencias se contaminan las unas de las otras. Pues bien, explicar todo esto es complicado, ¿eh? Así que en
en esta hora que me han dado, he tenido que hacer una selección a partir de mi experiencia personal para tratar de extraer algunos ejemplos. Esto significa que me dejaré gente, bastante gente, por el camino. Pero espero que este relato ayude a aportar cierta claridad sobre la danza actual. He hecho 4 grandes grupos de tendencias. Tendencia 1, performatividad. La danza entra en contacto con las artes plásticas. Tendencia 2, desnudez. El cuerpo en toda su fragilidad. Cuerpos de edades, formas, capacidades diferentes. Tendencia 3, hibridación. Quizás este es el concepto esencial, transversal de la danza. La contaminación de otras artes hacia la danza. Circo, música, teatro, máscaras, marionetas, magia, documental, chistes. Todo es posible. Tendencia 4. Revisiones. La danza revisa, recontextualiza, revisita, resignifica épocas, culturas, territorios, danzas barrocas, renacentistas, danza clásica, danzas orientales, danzas urbanas, danzas étnicas, tradicionales, folclóricas. Pero además la danza puede ser solamente baile, solo movimiento. Performatividad. La danza también rompe muros, como el de Berlín. Busca sus límites, como cualquier arte. Y estos límites cada vez se van ensanchando más y más. Pues en este camino se encuentra con las artes plásticas. Las artes plásticas harán salir a la danza del recinto estricto del teatro hacia el museo, la sala de arte, la galería de arte, la calle. Acabéis de ver también parte de unos movimientos, de un trabajo que hacía para la compañía Gelabert Azopardi en la Fundación Miró. Los bailarines nos distribuíamos en diferentes lugares del museo. La gente caminaba, entraba, te veían allí, algunos se quedaban allá plantados mirándote, otros se iban. A mí me tocó en esta sala, la de las constelaciones, y preparé estos breves movimientos. Las artes performáticas, los lenguajes performáticos, que de alguna manera provienen de los artistas plásticos, son la bisagra entre las artes plásticas y las artes en vivo. La performance viene definida por los artistas plásticos,
pero en la dirección del gesto. Y el gesto es danza. Uno de mis primeros trabajos en danza fue como performer, con el gran director teatral Albert Vidal, un maestro del teatro de la presencia, del teatro gestual, de movimiento. La obra se llamaba El aperitivo y la quisimos hacer en el escaparate del Corte Inglés de la Plaza Cataluña. No nos dejaron. Al final acabamos haciéndolo en otro escaparate, en una sombrerería de la plaza, en la Plaza Mayor de la ciudad de Vic. En esa época estábamos estudiando, junto con el Albert Vidal, un texto de Heinrich von Kleist, un texto clásico de Heinrich von Kleist, un teatro de marionetas. Y explorábamos como movimientos como suspendidos por hilos, inmovilidades. Yo la verdad, estaba vestido, bueno, era el camarero y me estaba mucho tiempo ya inmóvil. Entraba una pareja. Y le había de servir, tenía que servirle, un vermut y unas olivas en 50 minutos. Después la música, perdón, la obra se alargó y el músico Carles Santos le puso música. Pues oye, fuimos invitados a los principales festivales del mundo. En aquella época, mejor dicho, ahora se podría leer o se podría entender como un ejemplo de performatividad. Pero en aquella época estaba más considerado dentro del territorio gestual, del teatro de movimiento, de máscara, y no tanto de la danza. Hoy sería danza. Pero tenemos un ejemplo reciente de relación, interacción entre las artes plásticas, la performatividad y la danza. En retrospectiva de Xavier Leroy para la Fundación Tapies. El coreógrafo seleccionó una serie de bailarines para que hicieran una interpretación personal sobre algunas de sus piezas. Después podías hablar con ellos y te explicaban cómo había sido su aproximación, su acercamiento a estas piezas, a la obra, la experiencia con el autor. De esta manera, los bailarines no eran piezas de museo, sino que eran sujetos con una mirada propia que transmitían al espectador directamente sus vivencias, sus experiencias
con el autor y las obras. Otro coreógrafo, Joseph Nag, quiso probar qué pasaba si se lanzaba o arrojaba encima de su cabeza un pote de pintura negra y empezaba a experimentar en un espacio completamente blanco. Después dio un paso más allá y, junto con el artista plástico Miquel Barceló, como pareja de baile, crearon Paso Doble. Juntos elaboraron esta obra a base de pintura, barro, arcilla y las gestualidades que emanaban de su construcción y elaboración. De esta manera, el público, mejor dicho, antes decidieron que el resultado final sería destruido. Así, el público asistía a un momento único, irrepetible y completamente efímero, cosa que no suele pasar en las artes plásticas. Creación y destrucción, todo a la vista. El show de Sonia Gómez, Experiencias con un desconocido, se anunciaba en los periódicos dentro de una estética propia de un anuncio de relax. Cualquier persona podía llamar. Y se le ofrecían todo, pues todo un abanico de experiencias a escoger. Con este material, la artista creaba un espectáculo, una obra, donde asistían los experienciados, y miro a los señores, porque mira, llamaban señores, y que participaban junto con la artista en el mismo espectáculo. Una obra donde se exploran los límites de aquello que es privado, íntimo, y aquello que es público. Y también tenemos ejemplos claros en la Comunidad de Madrid de performatividad. Carmen Werner, provisional danza. Juan Rodríguez. Cookie Jerez. El resultado de 10.000 objetos lanzados en un escenario previo sin nada que iban lanzándose en el escenario. Resultado final.
obra reciente. Desnudez. Todos tenemos un cuerpo. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una edad concreta. Este, por ejemplo, tiene 63 años. Cada cuerpo tiene una forma única, original y particular de moverse. En esta dirección hay espectáculos que rompen explico una previa para que los entendamos. ¿Es lo mismo estar desnudo que un desnudo? No hace falta que me respondáis, ¿eh? Ya respondo yo. Mejor dicho, responde o explica John Berger, un teórico y novelista que nos dejó, desgraciadamente, el año pasado, que diferencia entre estar desnudo y un desnudo. Estar desnudo, dice, es el estado de una persona que se quita la ropa y se queda desnudo simplemente. En cambio, un desnudo es estar desnudo para los demás. Cuando un cuerpo sin ropa es observado como un objeto, entonces se convierte en un desnudo. El desnudo aparece también en la danza. El cuerpo desnudo nos acerca y se nos muestra en toda su indefensión. Precariedad, vulnerabilidad, fragilidad, como sujeto y objeto de liberación. El cuerpo desnudo, el cuerpo también puede quererse desnudo. En un museo, en una galería de arte, es un tema más natural. Lo observamos en pinturas, esculturas, fotografías. En piezas distinguidas, la artista madrileña La Ribot es un ejemplo de performatividad, pero también de desnudez. Piezas distinguidas son piezas de corta duración, entre 30 segundos y 12 minutos, que a menudo son irónicas, que ejecuta en galerías de arte y museos con elementos de uso cotidiano y su cuerpo desnudo. Las obras se pondrán a la venta. Y los compradores constarán en el programa de mano como propietarios y serán avisados, mejor dicho, invitados cada vez que sean representadas. Ya ha hecho más de 60. Dave St. Pierre es otro coreógrafo joven canadiense que también utiliza el desnudo para chocar con el espectador. No conceptualmente, no, físicamente, confrontándolo a tabús y el supuesto buen gusto.
Y en la Comunidad de Madrid también tenemos ejemplos claros de desnudez. Elena Córdoba. Una pieza antigua, el alma. El amor y la herida. Daniel Abreu. La obra Animal. Pues decía antes que todos tenemos un cuerpo, ¿no? Y que cada cuerpo es distinto y que tiene unas edades, tenemos unas edades con nuestro cuerpo y que pues que somos únicos, originales y nos movemos de maneras particulares, caminando, sentándonos, conversando, gesticulando. Pues en esta dirección hay, como decía también, espectáculos que rompen con hábitos, rompen con creencias sobre el cuerpo y sus limitaciones. La desnudez, por tanto, nos lleva a la democratización del cuerpo. Uno de los primeros espectáculos dentro de esta idea de democratización del cuerpo fue La City del coreógrafo barcelonés Francesc Bravo. La obra la hicimos en el año 1986 en el Mercat de las Flors. Y surgió de unas conversaciones con el Chus, un chico que vendía y vende cupones en el barrio de Gracia. Hablando con él, nos decía que con su silla de ruedas bailaba. Y era verdad. Hacía verdaderas proezas. De tal manera que el coreógrafo francés decidió ponerlo a bailar en el espectáculo. Pues bien, la Pati Núñez, premio reciente nacional de diseño, hizo el diseño de la escenografía y el diseño del vestuario. Pero tengo que decir que en aquella época el público no estaba muy acostumbrado a este tipo de propuestas. Pues la gente relacionada con la danza, ni el entorno del Chus, reaccionaron con mucho entusiasmo. La diferencia, el diferente, incomoda. Oigamos a los críticos de los principales diarios de este país. Chus Ortega es un personaje más de la ciudad, con cuya presencia en escena el coreógrafo quiere recordar lo injusto de la exclusión de los minusválidos en cuanto atañe a la expresión corporal. Es de una crudeza intencionada. Lo único que deja bien claro el grupo La City es que sus componentes no saben bailar. Lamentamos tener que decirle que no es verdad que ellos no sepan bailar. Puede muy bien ser que ella no haya sabido entender. Pocas veces hemos tenido ocasión de contemplar un espectáculo donde lo único que se tiene en pie es el telón de fondo. Chus Ortega se integra en la pieza con su silla de ruedas. El hilo conductor radica en el propio movimiento. Lo que no me queda claro de la obra es si se trata de una sucesión de pequeñas coreografías o si realmente existe una idea conductora. A nosotros se nos cayó algo más que los gestos. Concretamente, se nos cayó l'ànima als peus. El ánima
a los pies el país. Pues hoy en día hay gente que trabaja esta dirección de la democratización del cuerpo. Un ejemplo importante ha sido y es Jordi Cortés. En sus espectáculos aparecen bailarines, personas con formas, edades y capacidades diferentes que rompen con ideas preconcebidas. Jordi Cortés estuvo durante 5 años en la compañía británica DV8 Physical Theatre, una compañía emblemática en poner la diferencia encima de los escenarios. Dave, un bailarín increíble. No tiene piernas. Baila. Y en la Comunidad de Madrid también tenemos ejemplos de democratización del cuerpo. El tinglao. Psicodanza. Danzas inclusivas, danzas integradoras, danzas de participación. Pues la democratización del cuerpo puede suponer también en ir más allá en la relación con el público. El público puede ser llamado a participar. Tachín, tachín. La obra en la consagración de la primavera, Roger Bernat, un director teatral y de movimiento, revisa la obra mítica del mismo nombre de Pina Bausch, La consagración de la primavera. Pero da un paso más allá en la relación con el público. No hay ni bailarines. Los bailarines son el público. El público deja de ser un mero espectador para participar directamente en la danza. ¿Qué cómo lo hace? Pues tú entras allá en la plaza, en el mercado, en el escenario y te dan unos auriculares distribuidos por letras. Según la letra que te dan, recibes unas determinadas instrucciones. Hay indicaciones que son para todo el mundo igual. En cambio, hay otras que son para personas concretas.
y vas construyendo la coreografía colectivamente. Te sientes parte de un grupo que está creando en ese preciso instante alguna cosa. Doesn't come out.
Revisiones. Extractos de un vídeo del espectáculo de la obra Toro Vaca. El bailador sevillano Israel Galván, junto con el bailarín británico de origen bengalí Akram Khan, revisan los territorios que conforman sus orígenes: el flamenco y el baile tradicional de la India, Kathak. Israel Galván, el más viejo de los bailadores jóvenes, según palabras de Enrique Morente, revisa muy a menudo el flamenco junto con su gran amigo Pedro G. Romero, catedrático de flamencología. Otra coreógrafa contemporánea, Sol Picó, integra también el mestizaje en sus obras y ha sabido revisar el baile flamenco desde las puntas clásicas, desde el clásico, o el clásico desde el flamenco, según cómo lo mires. Esta pieza corresponde a una de sus últimas obras, We Women, donde hace un retrato de la situación de las mujeres y de su gran fuerza particular. También en la Comunidad de Madrid tenemos claros ejemplos de revisión. Teresa Nieto. Sara Cano. Uy, qué poco conocemos a nuestros creadores, ¿eh? Qué caras de no conocer a nadie. Hay territorios que quedan claramente definidos. En cambio, hay otros en donde sus límites no son tan claros. La danza jazz, por ejemplo, es un caso mucho más transversal. La danza jazz vino de la mano de a España, de la mano de profesores y bailarines afroamericanos que nos enseñaban lo que se decía en la época de Afro-American Jazz. Después predominó mucho más la danza jazz blanca, que era más de pose, de quedar bien, de fotografías, de los musicales, la televisión, las películas que nos veían, nos llegaban, pero mucha gente no sabía que detrás había otros pasos más auténticos. Por ejemplo, la manera de entender el ritmo no era en el 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que es en el 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Es una forma de entender el ritmo y la música que le da una cadencia más ligada a la tierra. Es una manera de sentir el ritmo y la música más emotion, más blues, más sensual. La manera de mover las caderas, por ejemplo, sale más de dentro, de las entrañas. O los chassés típicos no son saltados, desligados del suelo, son más aquí, más con la tierra, sientes el latido de la tierra. O la manera de mover los brazos en la danza jazz blanca es pura geometría. En la danza jazz negra hay algo más animal. Sientes algo más. Hasta la forma de chasquear los dedos es diferente. Sientes un rebote en todo el cuerpo. ¿Recordáis la película West Side Story? Gracias, una persona me ha dicho sí, y dos. Pues Jerome Robbins, el coreógrafo y director, era un bailarín buenísimo. Provenía del New York City Ballet, era un bailarín buenísimo de danza clásica, pero a la hora de poner los pasos, coge muchos pasos y muchas frases de la danza jazz negra. ¿Recordáis aquella escena famosa del garaje? Cool, man, cool. Hay una clara influencia de Jack Cole, del jazz negro, de pasos de la calle, del campo. Pero claro, los negros estaban discriminados y no podían ser destacados como coreógrafos. Ni siquiera salían al final en los créditos de las películas de Hollywood. La introductora de la danza jazz negra afroamericana en España fue Ana Maleras, que trajo muchos de estos bailarines y profesores en su estudio de Barcelona. Hay muchos coreógrafos contemporáneos que cogen pasos del jazz. Por ejemplo, Merce Cunningham. Merce Cunningham tampoco. Menos mal. Merce Cunningham, la rapidez de los pasos de Merce Cunningham son fruto de su pasión por el claqué. Y el claqué es danza jazz. O las desarticulaciones de Trisha Brown. Algunos coreógrafos y bailarines venimos de la danza jazz. Serge Gelabert, por ejemplo. Música de Carlos Santos. Miles Davis. También se puede revisar la danza clásica. Jérôme Bel, no confundamos, en su célebre o celebrada pieza Véronique Doisneau, empieza así.
Imaginaos que estáis en la Ópera de París. Se levanta el telón y aparece el escenario completamente vacío. Por el extremo de vuestra izquierda aparece una bailarina vestida en ropa de ensayo, lleva una botella de agua en la mano y un tutú de ballet doblado en su antebrazo. Camina hacia el centro del escenario, mira al público y dice: buenas noches, me llamo Bertuasno. Estoy casada y tengo 2 niños de 12 y 6 años. Tengo 42 años de edad y dentro de 8 días me jubilo. Esta noche es mi último espectáculo en la Ópera de París. Aquellos que están situados lejos dicen que me parezco a Isabelle Huppert. De esta manera tan sencilla y tan irónica, Jérôme Bel hace un retrato de una parte del universo de la danza clásica, desde la perspectiva de la bailarina secundaria. Aquella que durante bastante tiempo está en una misma posición sin que nosotros nos demos cuenta. Pero ella está allí, junto a 40 bailarinas más tan anónimas como ella. Esta línea reflexiva, conceptual, en danza ha tenido muchos seguidores, cosa que durante algún tiempo no viéramos bailar a casi nadie. Pero después de ver cosas tan conceptuales, que alguno empiece a improvisar, a buscar movimientos, llevarlos al límite, a experimentar con ellos, a disfrutar, dices, qué gusto, ¿no?
El músico Carles Santos, revisa músicas de Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, Rossini. Y también con él yo he revisado mi propio cuerpo, llevándolo a sitios, bueno, es igual. En esta línea de disfrutar el movimiento, ahora tenemos coreografías como la celebrada coreografía Minus 16 del coreógrafo israelí Ohad Naharin. O los movimientos tan característicos de los bailarines de el grupo o de la compañía La Veronal, donde Marcos Morau, su director, ha creado junto con los bailarines un código de movimiento que llama COBA, donde los bailarines van haciendo y deshaciendo nudos con diferentes partes del cuerpo. Y en nuestra querida Comunidad de Madrid también hay grandes coreógrafos que trabajan la línea de gusto por el movimiento. Sharon Friedman, Carmen Fumeiro, atención, joven, muy joven. Pero si hay que citar un caso perseverante de gusto por el movimiento en nuestro país es Àngels Margarit y su compañía Mudanzas. Esta imagen corresponde a uno de sus últimos trabajos, Caprichos, 24 caprichos de Paganini, de violín, con 12 bailarines en escena, cosa muy difícil en nuestro país. Esta otra imagen corresponde a otro de sus espectáculos, Árbol de té, donde yo trabajaba como ayudante de coreografía. Bien, acabé saliendo, haciendo un papel muy pequeñito, un hombre que plantaba árboles en el escenario. Eran árboles de verdad. Hasta entonces las coreografías del Àngels estaban más basadas en su pasión por resolver puntos del movimiento en el espacio o por sus retos de buscar movimientos y no tanto por el mundo de la emocionalidad. Y este fue uno de sus primeros trabajos, el primer trabajo donde introducía paisajes humanos a partir del recuerdo, de la memoria, de las vivencias de los bailarines. Y los árboles de té ayudaban a confeccionar este paisaje. Y yo me dedicaba a ser una especie como de jardinero, como de diseñador de espacios, como constructor de espacios. Era un papel pequeño, secundario, pero al igual que el de la Véronique Doisneau,
tenía su razón de existir. Recuerdo que fue un papel que disfruté mucho, porque era como de trabajar pequeñas cosas del oficio. Y entonces, al final, casi al final de la pieza, cada bailarín agarraba una silla y se iba a sentar cara frontal al público. Mientras una bailarina iba relatando, explicando recuerdos de su infancia. Y ella hablaba y hablaba. Y mientras hablaba se iba creando como una especie de letanía. Y los bailarines empezaban a sentarse en sus sillas. Y yo me parece que era de los últimos. Y cuando lo hacía, la bailarina dejaba de hablar. Y estábamos allí, delante, colocados delante, mirando hacia adelante, mirando hacia la memoria. Como si nuestra memoria se pusiera delante y nuestros ojos fueran transmisores de este movimiento de la memoria. Y entonces teníamos que hacer, si salía del motor de nuestra memoria, una sonrisa provocada por el recuerdo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.